Hola, es alrededor de las 10:30 de la mañana y salgo de Radio Querétaro a encontrar a alguien que me contará cómo es su día a día, qué hace para ganarse la vida. Acompáñame a conocerle, seguramente nos contará algo que nos va a sorprender. En este espacio que se llama Marca Propia. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Esta vez vamos a platicar con un actor. En esta ocasión tenemos de actividad, de oficio, actividad de vida, profesión, actor. Y pues tengo el gusto de presentarles hoy a Roberto Leiva. Bienvenido a este programa, amigo. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Cómo se te ocurre, manejar esta parte en tu vida, integrar esto a tu quehacer, a tu vida? Fíjate que fue de una forma un poco accidental. Yo siempre digo que fue un accidente muy bonito de mi vida. Yo llegué a Querétaro por allá por el año de 1990 con la misión de echar a andar en la Escuela de Odontología de la Universidad Cuauhtémoc, porque soy odontólogo de profesión académica, y en aquellos años se iniciaba la actividad en la Escuela de Odontología de la Universidad Cuauhtémoc. Yo vine con un equipo de catedráticos a dar inicio a la actividad escolar en esta carrera, y fue como yo llego a la ciudad de Querétaro a integrarme ya al trabajo y a la sociedad y a todo, ¿no? A partir de ahí, pues empezaron a suceder cosas muy interesantes en cuanto a mi trabajo. Me integré también al sistema estatal DIF de aquella administración del entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer. Empecé a desarrollar mis actividades a nivel institucional, y después vino mi consulta particular y etcétera. Todo era enfocado a la odontología. Y de pronto, en una de esas actividades un poco, digamos, de integración social que había en un centro de tercera edad del DIF, que aún existe, que se llama Plan Vida. En aquel entonces se formó un grupo de teatro de las personas mayores, de las personas de la tercera edad, y entonces hicieron una obra de teatro en comedia, en parodia, el clásico Don Juan Tenorio, pero llevado a la comedia, y fue muy divertido, fue muy bonito ver a las personas de la tercera edad con este entusiasmo y con estas ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Tú los dirigiste? No, fíjate que ahí viene toda esta historia, de ahí se desprende, porque en aquel tiempo es invitado el maestro Luis Rabel, de la familia Rabel del Corral de Comedias. Luis es invitado a dirigir a este grupo, y bueno, pues de una forma magistral, porque ni siquiera eran actores profesionales, sino pues casi puros aficionados o gustosos de hacer esta actividad, y logró hacer una puesta en escena maravillosa. Me acuerdo, en aquel entonces había una partecita en donde se hacía un retroceso en el tiempo en la historia de la obra, y entonces venía esta clásica escena del "no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada brilla", etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, en la historia del Don Juan, que era ya una persona de la tercera edad, había un retroceso en el tiempo, y entonces me invitan a mí y a una de las secretarias administrativas del complejo de Plan Vida, y entonces hacemos esa escenita. Era todo lo que hacíamos. Lo que pasó aquí fue que quedó tan bien puesta la obra, que Luis decide hablar con su papá, con don Paco Rabel, desaparecido Paco Rabel, y entonces deciden programarla los domingos de todo el mes de noviembre en el Corral de Comedias. Y bueno, era una cuota de recuperación, pero verdaderamente pues era una cosa muy así muy simbólica. Pero eran cachetadas para entrar entre familia, amigos y admiradores. Bueno, era verdaderamente, eran llenazos en el Corral de Comedias, me acuerdo. Y entonces ahí es donde me ve don Paco Rabel y me dice: "Oiga, joven, usted podría desarrollar la actividad en el teatro, tiene mucha presencia, se ve muy bien, tiene buena voz, etcétera". Y yo lo tomé como muy a la ligera. O sea que antes no habías hecho en México. No, y había hecho las dos clásicas obras que hacemos todos en la prepa, ¿no? Sí. Y nada más, y no lo disfruté tanto, fue una cosa así muy, no me Pero de repente te golpea la vida con estas situaciones. Y entonces así fue como, a grosso modo, fui a dar al Corral de Comedias. Y después de eso, para no entrar en tantos detalles, pasaron 18 años en los que protagonicé infinidad de obras de teatro. Me fue muy bien. Sí, finalmente me convenció don Paco y entré a la siguiente puesta en escena del Corral. Y de ahí para adelante ya no paré. Ya no paré, seguí. Fueron 18 años en los que yo no sabía qué sucedía los fines de semana en el mundo, porque todo era el teatro.
¿Cómo cuántas obras? Ya incluidas, porque al ratito te platico, hubo una etapa en la que me fui a la Ciudad de México, ya incluidas las que hice en la Ciudad de México, Órale, son alrededor de 140 puestas en escena. Uy, una gran memoria. Sí, claro, por supuesto, sí, es todo un gimnasio para el cerebro, ¿no? Sí. Estar memorizando, a veces hacíamos 3 o 4 obras en una misma temporada. En fin, sí desarrollas mucho esta parte de, ni siquiera de la improvisación, es memorizar y tener muy claro el rol de cada personaje y etcétera. O sea, sí hay una experiencia muy, muy interesante porque tienes que ser muy capaz en esta parte de fraccionar muy bien los personajes, los tiempos, las épocas en las que están. Son diferentes lenguajes a veces. Hacíamos mucho teatro clásico en donde se hablaba castellano antiguo. Y a veces hacíamos obras contemporáneas en donde se hablaba con toda normalidad, modismos, términos coloquiales, en fin. Claro, sí hay que saberse bien todos los diálogos. Tienes que tener muy claro, claro. Sí. Pero sí se vuelve una interesante disciplina y te ayuda a mantenerte muy vital. ¿Y qué edad tienes, Roberto, para nuestra audiencia que lo sepa? Yo ahorita tengo 59 años. Muy bien. Sí. ¿Comenzaste como a qué edad entonces? Empecé, si mal no recuerdo, a los 28, 29 años. Sí, déjame acordar. Sí, más o menos. Años, sí. Qué padre. Bueno, pues seguramente es muy interesante saberlo porque decimos, bueno, a lo mejor a esa edad, 28 y tantos, ya tenemos muy definido qué va a pasar con nuestra vida, ¿no? Sí, desde luego. Créeme que yo a la fecha sigo animando a mucha gente que quiere hacer cosas, no solo la actividad artística, lo que quieras hacer, lo puedes hacer cuando quieras, ¿no? Hace poco comentaba un amigo. Se me enchina la piel a saberlo. Sí, hace poco comentaba en redes un amigo, ya estoy en los 50, ya como quejándose, ¿no? Le digo, no, yo tengo 59 y apenas voy empezando. Sí, y cada temporada de teatro es empezar de nuevo. Y sí se nos va la vida muy rápido porque cada que vamos a un proyecto ya tienes una fecha programada de estreno. Y entonces te comes el tiempo y te comes el tiempo y te comes el tiempo. Y me he comido los años con las mejores de las experiencias. Por eso, porque cada que tienes una fecha ya establecida, pues ya falta menos y se te va la vida rápidamente, ¿no? Entonces esa parte a veces sí te preocupa un poquito porque de repente volteas para atrás y dices, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Y platícanos, por favor, Roberto, si me lo permites preguntarte, ¿qué ha tenido, cómo es el combinar, el convivir, pues tu profesión como odontólogo y pues es una responsabilidad tan grande como la que tienes en una universidad, con también esta otra gran responsabilidad de ser actor, ¿no? Claro. Bueno, siempre ha sido muy difícil, pero no imposible. Y además, yo siempre he insistido. En algún momento un buen amigo me decía, tienes que quemar las velas, dedícate a una sola cosa. Y no quise. No quise. O sea, no es lo mío. Yo puedo dedicarme a 5 o 6 cosas. Alguna vez mi esposa también me decía, enfócate en una cosa porque estás así como haciendo... Y no, también otra persona le dijo a ella, así somos los que nos dedicamos a muchas cosas, ¿no? Y buscamos todavía otra más que hacer. Entonces, no, nunca, todo lo contrario. Lo que sí debo de reconocer es que, por ejemplo, me trajo grandes beneficios la tecnología, ¿no? Yo hace años que no me paro en un congreso de odontología presencial. Desde hace mucho tiempo que existen las redes y que existe el internet y todo, recibo las convocatorias, a veces son gratis, a veces tengo que pagar, pero en línea voy haciendo mis actualizaciones de las diferentes áreas de la odontología que yo manejo, ¿no? Entonces me mantengo actualizado, me mantengo vigente. Y bueno, de la actividad artística pues es muy absorbente y todo, pero siempre he podido. ¿Y te ha llevado a alguna otra parte, aparte de que Querétaro, la Ciudad de México, y qué otros lugares has tocado? No, por supuesto, por supuesto. Bueno, así en orden cronológico, de lo más importante que pasó con el Corral de Comedias, en el 2003 fuimos a Europa. Hicimos una gira a un festival de teatro cómico. Llevamos una obra muy divertida que está vigente, sigue en el Corral de Comedias, que es Se casó Tacho con Tencha Novolocho. Sí, muy famosa. Es una dramatización de una de las canciones y la llevamos a Europa. Estuvimos en diferentes ciudades de España, un festival de Almagro, en el corazón de Castilla-La Mancha. No recuerdo, ya se me olvida en qué otros lugares estuvimos ahí en España, pero sí fueron 3 o 4 funciones, y además de conocer diversos lugares en los tiempos muertos, ¿no?
Y después de ahí nos desplazamos a París. París hicimos una función que yo me preguntaba pues para quién la íbamos a hacer. Pues sí, en España. Pero pues hay una comunidad muy importante mexicana, hay un colegio de comunidad mexicana. Y de ahí nos fuimos peor todavía, a Basilia, Suiza. En Basel, en Suiza, estuvimos ahí en la cuna de la farmacéutica. En aquel entonces, en el 2003, había un promedio de 350 familias mexicanas. Y para esa comunidad fue para la que fuimos a actuar. No, entonces fue una gira de un mes completito. Me acuerdo perfecto del 8 de septiembre, fíjate, acaba de pasar. Del 8 de septiembre al 8 de octubre estuvimos recorriendo muchos lugares de esos 3 países. No, en el 2003. Pronto. Sí, no, pero ahora que lo recuerdo, acaba de pasar la etapa, sí. En estos días andábamos por allá en Madrid, en Almagro, Toledo, Burgos, en fin, muchas ciudades que conocimos de España. Y después, te digo, de ahí nos desplazamos a París y ya de ahí a Basilia y regresamos a París ya para el vuelo de retorno. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Aprenderte y crear un personaje? ¿Los ensayos? Todo es un proceso, todo. Desde el momento que te invitan a participar en una obra y que tú decides decir sí, por diferentes circunstancias, desde ese momento ya es encantador. Sí. Sí, siempre. Y bueno, ya después de esa gira a España, regresamos a Querétaro, seguí mi actividad y eso fue en el 2003, en el año 2006, mi esposa ya estaba en México trabajando o estudiando en el Centro de Estudios Artísticos de Televisa y comienza su actividad. ¿Qué estudiaba ella ahí? Ella, bueno, aquí en Querétaro ella terminó una licenciatura en Administración Industrial, en el TEC Regional. Termina la carrera y después se fue ella a Estados Unidos a modelar y a perfeccionar su inglés. Y cuando regresa decide que va a colgar el título y que va a continuar con la actividad artística. ¿Y la apoyas? Y se va a México. Le dije, aquí no vamos a lograr más que... Estábamos en el que en ese tiempo era la compañía de teatro más importante comercialmente y artísticamente. Entonces, no íbamos a pasar a más aquí. Entonces dije, si vas a seguir, entonces vamos a lo grande, ¿no? Y entonces se va a México y empieza a estudiar en el Centro de Capacitación de Televisa. Y de ahí, bueno, ya empieza a brincar a telenovelas y a programas unitarios, etcétera, como conductora, muchos comerciales, ¿Cómo etcétera. se llama ella? Citlali Galindo. Okay. Citlali Galindo, ella tiene una carrera muy bonita, ella sí es nacida en Querétaro. Y entonces, ya estando ella ya viéndola encarrilada, ya de una forma, digamos, estable, tanto en el trabajo como en lo económico, etcétera, entonces ya decidimos casarnos y ya me voy yo con ella a México. Y estuvimos allá, ella aproximadamente 15 años y yo 11. Tiempo en el que, bueno, pues logramos los dos desarrollar ya una actividad televisiva muy importante. Sí, entonces ya después de muchos programas unitarios de lo que callamos las mujeres, de La vida es una canción, de A cada quien su santo, entre otros, telenovelas, infinidad de telenovelas, pero con papeles pues de 4 o 5 capitulitos, eran participaciones muy discretas, pero muy constante. Yo estaba siempre trabajando en TV Azteca y curioso, allá en Televisa, ¿no? Ya después, en el 2007, hay una convocatoria para hacer una prueba de cámara. Yo había hecho mucha comedia en el Corral de Comedias. Tenía pues técnicamente lo que llamamos el timing y el sentido de este ritmo importante de la comedia. Y Azteca estaba en coproducción con Sony Television para hacer el cover de la niñera, la niñera versión México. Y pues eso es algo que a mí me enorgullece mucho porque ese casting va a dar a Sony Television y el vicepresidente de Sony y Fran Drescher, que es la protagonista de la niñera, claro, sí. deciden elegirme a mí como el Niles mexicano. Y yo soy el mayordomo mexicano que junto con Lisette y Paco de la O hacemos la versión mexicana de la niñera. Lamentablemente solamente fue una temporada, por cuestiones comerciales, cuestiones de rating, etcétera. Pero en aquel entonces éramos el país número 23 en hacer la niñera. Entonces se visualizaba un éxito importante, pero estábamos muy cerca del país de origen, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Entonces fue un poco complicado. ¿Todavía la podemos ver esa Sí, por serie? supuesto. De hecho, los 26 capítulos están en YouTube. Qué bien. Sí, ahí están ya. Y bueno, ya de ahí a mí, en lo personal, lo que me funcionó fue que en ese momento yo ya, con ese gran proyecto que iba a desarrollar Azteca junto con Sony,
pues yo me posiciono ya en la empresa me voltean a ver ya con más atención, ¿no? Porque sí decían, bueno, este cuate de dónde salió, ¿no? Y por qué. Y a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, que es lo más importante, lo que marca el éxito de la televisión abierta, ¿no? El rating. Las personas. Entonces, a mí me ayuda a posicionarme un poquito más en la empresa y empiezo a hacer ya participaciones importantes en telenovelas, ¿no? Ya personajes de toda la historia y de grandes etapas, ¿no? Entonces, la cuestión económica pues también se fortaleció, en fin. Bien, qué bueno. Y ya, entonces ahí es donde comienzo yo a desarrollarme en Azteca de forma pues más importante. ¿Y qué estás desarrollando hoy? Pues mira, en este momento, después de la pandemia, yo estoy muy contento porque cuando surgió todo este problema de la pandemia, pues que toda la comunidad artística se vino abajo completamente. Muchos de mis compañeros estaban haciendo streaming, una situación muy adversa, muy complicada, difícil. Fue muy, muy difícil. Yo, lógicamente, con mi actividad alterna de la odontología, por supuesto, afortunadamente para mí, me la llevé muy tranquilo porque fue muy chistoso, ¿no? Sí había esta incertidumbre, este miedo de contagiarte, etcétera, pero lógicamente nosotros con toda la capacitación que recibimos, pues trabajábamos como astronautas, pero seguíamos trabajando, ¿no? La gente necesitaba atención. Y a mí se me vino un fenómeno muy curioso, porque mucha gente que estaba haciendo su trabajo en casa, aprovechó para atenderse, ¿no? Entonces yo no tuve grandes baches en el plano comercial en mi actividad odontológica. Al contrario, seguí trabajando. ¿Visitabas casas o no, iban al consultorio. Iban al consultorio, pero bien, o sea, con una constante. Digamos que eso fue lo que me mantuvo a flote, bien. Y cuando empezaron a bajarse un poco los niveles de contagios y todo eso, empezamos a hacer, yo tenía ya desde entonces, antes de la pandemia, un proyecto echado a andar, un cuarteto de rumba flamenca, que claro, tú lo conoces, ensamble Madera Viva, que son 2 guitarras, percusiones y el bajo. Yo soy bajista. Y entonces ese proyecto siguió rodando. No teníamos presentaciones, pero seguíamos ensayando vía Zoom, usábamos ahí afortunadamente mis compañeros guitarristas son chavos, son jóvenes, millennials. Sí, Entonces utilizaron todos los recursos para este delay que había en el sonido de la computadora y todo, lo equilibraron y podíamos ensayar en vivo, línea. ¿no? En línea, exacto, sí, en línea. Y seguíamos trabajando. Entonces, cuando se abre nuevamente la actividad, pues nosotros estábamos totalmente revolucionados. Oye, esto que platicas está buenísimo porque incluso como lo logran, ya puedes hacerlo. Ahora, y eso estaban en Querétaro, pero puedes hacerlo con una persona que está en la Ciudad de México, otro en Guadalajara, otro en Los Ángeles. Sí. Está padrísimo. Sí, de hecho tengo un gran amigo, tengo un gran amigo que es Chava Drago, que es el vocalista de Coda. Sí, claro. Él vive en Los Cabos y parte de sus músicos viven en México y estos así ensayan, así trabajan un rato para poderse mantener activos, ¿no? Para las presentaciones. Sí. Por ejemplo, ¿no? Digo, son muchos los casos. Pero eso fue entonces y pues ahora con Madera Viva, mira, pues también puede haber varias presentaciones. Sí, por supuesto. Madera Viva es un grupo que está vigente. Tenemos ya un repertorio muy amplio. Hay ocasiones en las que hemos tocado hasta 3 horas en cualquier evento. Y a la gente le gusta mucho. A pesar muy bonito. A pesar de que no es un proyecto de vocal, sino de música de ambiente, a la gente lo tolera muy bien. Y hay una gran variedad de estilos y de géneros que manejamos. Entonces sí, ese proyecto va muy interesante. También. Así es. Luego después de lo de La Niñera, bueno, pues como te decía, vinieron muchas telenovelas y después viene la pandemia. Ahora es que se enfría un poco la actividad. Y yo, cuando terminó todo esto, ya ahora en los últimos 2 años, como que ya estaba muy relajado en cuanto a lo de la televisión. Consideraba que ya era un proyecto o una experiencia pues, que ya había pasado. Y dije, no, tampoco, yo no acostumbro matarme o obsesionarme con algo, ¿no? Yo ya había decidido regresarme a Querétaro, ¿no? Ya un poco fastidiados de violencia, de peligro, de muchas cosas, ¿no? Y me empecé a preocupar porque ya andaba yo con un arma en el coche y cosas así, ¿no? Entonces dije, pues, ya estamos mal
mentalmente, ¿no? Sí, Esto no está bien. sí, Y a nosotros siempre, pues la familia de mi esposa es de aquí, de Querétaro, entonces nosotros siempre tuvimos nuestra casa, a donde llegar cuando queríamos venir a descansar, de vacaciones, etcétera. Y bueno, pues lo único que hicimos fue organizarnos y regresarnos a nuestra casa, ¿no? A Querétaro, y aquí con la familia y todo, y a tomar la actividad artística aquí, a nivel local, ya más tranquilos. Ya lo que se había logrado en México había hecho que la gente que decide y que sabe de los castings y de la dirección, etcétera, pues ya nos conocían, entonces consideramos que podíamos estar yendo y viniendo a trabajar. Sí. Y así fue, nada más que cada vez fue más eventual, como más alejadito, ¿no? Sí, y yo la verdad es que ya lo había desechado y dije, bueno, pues ya pasó, ¿no? Y cuando me inviten, qué bueno, y cuando no, pues ni modo. No pasa nada, ¿no? Yo tengo mucho que hacer aquí. Exacto. Pero este año me llegó una gran sorpresa. Sí. Una gran sorpresa, porque además son cosas, yo siempre me he sentido así como, digo, con sus respectivas reservas y sin el afán de ser soberbio, siempre me he sentido muy afortunado y muy iluminado, porque siempre me llegan cosas, no sé de dónde, pero algo bueno debo haber hecho en alguna otra vida o algo, porque me pasan cosas muy interesantes. En febrero me llaman Voy a contar rápidamente primero una anécdota. Cuando mi esposa estaba en Televisa, yo la acompañaba, solía acompañarla porque a veces grababa tarde y todo, y yo no tenía ningún problema en entrar y salir de la empresa. Yo trabajaba en Azteca, pero no entraba a trabajar a Televisa. En ese momento estaban completamente claras las fracciones, ¿no? O eras de un lado o eras del otro. Okay. Y lo comento porque hoy no. Hoy ya está abierto el mercado, ¿no? Puedes ir y venir. Bueno, en aquel tiempo, de repente un día llego y me dicen, no puedo entrar a la empresa. Pero no vengo a trabajar. O sea, tu persona nada más puede entrar. Sí, no puedo entrar a la empresa. Oiga, pero yo no vengo a trabajar, vengo a acompañar a mi pareja. Soy un acompañante. Sí. No, lo lamentamos, pero no puede entrar. Mire, estaba en una lista negra, pero terriblemente así de... estaba... No tantito, todo así vetadísimo. Sí, vetadísimo. Entonces, bueno, pues ya la dejé trabajando, me regresé yo a la casa, y ya después fui por ella y se acabó. Y cuando le pregunté al productor que en ese momento trabajaba con ella, le dije, oye, pues ¿qué pasó? Yo digo, no vengo a trabajar, vengo a acompañarla, ¿no? Y ella me dijo, déjame investigar cómo está la onda. Bueno, total que nunca hubo una explicación clara, pero sí me molestó mucho y en ese momento dije, bueno, un día van a ir por mí a mi casa. Y lo dije así nada más, por puro despecho. Uno no se imagina, ¿verdad?, que hay esas envidias. Así, bueno, sí. No sabemos el origen. No sabemos el origen. Alguien me decía, no, pues es que no les conviene porque ya la vieron, es muy linda, es muy guapa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, pues ella sabe cuidarse sola, ¿no? No necesita chaperón, por un lado. Por el otro, pues sí, a lo mejor ya me habían monitoreado en programas que ya estaba haciendo constantemente en Azteca, entonces pues a lo mejor fue realmente esto de que este señor que hace aquí, pues si no viene a trabajar, ¿a qué viene, no? En fin. Nunca hubo una explicación clara, ni tampoco me interesó, pues yo lo único que tenía claro es que no podía entrar y ya, ¿no? Y así pasaron 20 años. 20 años que yo ni pisaba Televisa, o sea, jamás entraba. Bueno, una vez fuimos a Guadalajara a acompañar a un cantante, ya como músico yo, y tuvieron que suplirme ahí porque no pude entrar a Televisa a Guadalajara, o sea, estaba vetadísimo. Bueno, pasó eso y yo me quedé con mi frase, ¿no? Yo me quedé con mi frase, un día van a ir por mi casa. Y ahora lo digo con un agradecimiento, porque pues la verdad es que sí, al final de cuentas Televisa es Televisa, ¿no? Entonces sigue teniendo su potencial. Y en febrero de este año me llama por teléfono mi manager y me dice, oye, te buscan para un proyecto, es Televisa. Y yo, caray. Me dice, lo que pasa es que necesitan actores músicos. No, se trata de un proyecto en donde vas a participar como músico. Hay unas escenas también con el personaje durante la serie. Es una serie para ViX. Y es la versión serie de la película del Gallo de Oro. Que en 1964, por cierto, fue filmada aquí en Bernal por don Ignacio López Tarso y Lucha Villa. Entonces se viene este proyectazo. Y son como series Son dos temporadas de una serie. Que explican la vida que... No, es la historia de la película. Es la historia de la película, nada más que... ¿Cuál es la diferencia? Pues en una película en 2 horas relatas lo esencial. Obviamente El Gallo de Oro es una historia de Rulfo,
de Juan Rulfo. Es una historia maravillosa que bueno, pues es un clásico de una novela que junto con Pedro Páramo y otra que no recuerdo ahorita, son una trilogía que escribió Juan Rulfo en ese momento, y bueno, pues es un clásico, ¿no?, de la literatura mexicana. Entonces, esto llevado al cine y después llevado a una serie, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿Sí? Me llaman, hago mi prueba de cámara y me dicen al otro día, sí, te quedas en el personaje, ¿no? Al otro día. Entonces estuve de febrero a junio, estuvimos rodando esta serie. ¿Qué personaje es, perdón? El personaje el nombre es irrelevante, pero lo que sí es importante es que es parte de un mariachi que acompaña a la caponera, que es el personaje, femenino protagonista. Uh-huh. De esta historia maravillosa, ¿no? Uh-huh. No les cuento de qué va porque, pues, mejor para que la vean, ¿no? Que es muy interesante. No tarda en estrenarse en el mes de octubre si las cosas no cambian por la plataforma de ViX, pero este personaje es parte de un mariachi que acompaña en los palenques, que canta este personaje femenino, uh-huh. que en esta ocasión es interpretado por Lucero. Ah. Y el personaje masculino protagonista es José Ron. Uh-huh. Uh-huh. Es un actorazo también, egresado de las filas del CEA de Televisa, también con bagaje ya muy importante en telenovelas. ¿Y cómo es filmar? Bueno, está rodando, ¿dónde se filmó? ¿En Bernal? Es una historia muy interesante, porque obviamente pues, hay una parte que se desarrolla en 1940 y tantos, 43, 45, entonces de época. Uh-huh. Y obviamente uh-huh. la ambientación y la producción es muy, muy costosa, muy, muy delicada, porque pues tienes que mostrarle a la gente esa época, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, es como cuando tomas un proyecto de época, pues es también como que visto por quienes saben de historia. Claro. Y puede haber una crítica. Todo, vestuario, peinados, maquillaje, vocabulario. Y lo más interesante y apasionante es ver cómo transforman una calle que a lo mejor está adoquinada, uh-huh. como aquí en Querétaro, y de pronto llegas en la mañana y ya está tapizada de tepetate, ¿no?, de esta arenilla amarillenta, uh-huh. y uh-huh. o sea, es terracería, y de repente dices, ¿dónde quedó? Uh-huh. ¿No? Lo que había visto ayer. Y a lo mejor en este caso no, pero hay películas o series en donde no existía todavía el vidrio, o era muy costoso, y entonces los ventanales son de pura madera y lo tienes que tapar, y en fin, o sea, son cosas que pasan y que ves. Muy interesante. Y son dos cosas, el talento y las capacidades de la gente de producción, sí. y los recursos económicos. Es muy costoso, uh-huh. muy costoso. Uh-huh. Entonces estuvimos rodando en San Luis Potosí 7 semanas, después 6 en Pachuca, unas uh-huh. haciendas maravillosas. Ya verán, es una serie que se hizo con mucho cariño, con mucho detalle, con mucho potencial de la gente que participó, de los creativos, ¿no? Uh-huh. Para desarrollar toda esta ambientación que va a hacer que sea una serie maravillosa. Es un proyecto muy, muy, muy padre. Y este septiembre de 2023 también estás participando en una obra ¿sí? Histórica. Sí, siempre digo cuando me entrevistan que me persiguen los personajes, los militares de diferentes épocas, ¿no? Siempre he hecho. Es que tienes mucho porte. Muchas gracias. A lo mejor es por eso. Pues eso y creo que proyectas un poco esta afición, este cariño por la milicia. Uh-huh. Sí me gusta, sí me gusta. De hecho, en mi vida personal, yo fui cadete del Escuadrón de Caballería del Pentatlón en la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, pues sí, de alguna manera hay la disciplina militar y generalmente eso lo visualizan los directores, los productores, y se dan cuenta de que puedes desarrollar un personaje. No cualquiera camina como militar, no cualquiera habla como militar. Creo que es eso. Pero a mí me gusta, lo disfruto enormemente. Y sí, efectivamente estamos haciendo ahorita una temporada de una obra que habla sobre el movimiento de independencia. Se llama Fuego de Gloria en Teatro Sol y Luna. Estamos ahorita en plena temporada, viernes y sábados de septiembre, quizá parte de octubre, depende de la respuesta del público. Y estamos muy contentos porque es una historia maravillosa, contada un poco diferente, ¿no?, a lo que normalmente conocemos. ¿Cuántos en escena? Arriba de 20 actores. Es una producción pesada, muy vistosa, muy emotiva, y está logrando un gran efecto. ¿Cuánto cuesta? Cuestan 300 pesos los boletos en Teatro Sol y Luna. Sí. Y sí hay que reservar porque afortunadamente estamos llenos. Oye, ¿y qué días se presentan ahorita? Viernes, sábado
a excepción de este viernes, que es 15 de septiembre, que nos vamos a hacer otras actividades a otros lugares, porque también tiene esa parte el Teatro Sol y Luna encabezado por el buen amigo Edgar Woto. En este año no se hizo nada, desafortunadamente, pero en muchas otras ocasiones, después de muchos años, se hacía una actividad bien interesante aquí en Plaza de Armas, que es los honores a la bandera. Hacíamos una escolta de militares caracterizados de insurgentes de esa época de 1810, los dragones de la reina. Entonces subimos a la azotea del Palacio de Gobierno y arriamos la bandera, hacemos los honores, la bajamos y la entregamos a la autoridad que custodia el lábaro patrio ahí en Palacio de Gobierno. ¿Quién la recibe? La recibe los encargados de la guardia en turno. Sí, no, ningún funcionario ni nada. Son los encargados de la guardia en turno. Y porque así se hace ordinariamente todos los días, pero lo hacen ellos de alguna manera y sin mayor trascendencia en cuanto a acontecimientos. Simplemente se tiene que hacer a las 6 de la tarde. Es por decreto. Es como el cambio de turno, entonces entregan un poquito, la bandera. Sí. En la mañana. Interesante, ¿verdad? Sí, son cosas que a veces no sabemos. Sí, no sabemos. Y nosotros lo dimos a conocer por esta parte tan vistosa, ¿no? De repente te aparecen ahí 6, 8 militares insurgentes. Y dice, ¿qué van a hacer? Pues vamos a hacer los honores a la bandera, ¿no? Y entonces se ha vuelto una tradición, mucha gente fuera del estado pregunta. Desafortunadamente este año no se concretó nada y no se ha hecho absolutamente nada, pero años atrás hemos hecho esta actividad tan bonita. Y en el 15 de septiembre, este año, por ejemplo, vamos a escoltar al presidente municipal de Corregidora, al ingeniero Roberto Sosa, para que en un desplazamiento después de una guardia de honor ahí en Parque Hidalgo, en el pueblito, hacemos un desfile, un desplazamiento hacia la zona del centro donde era la presidencia municipal antiguamente, ahí en el pueblito, y entonces pues viene el grito de independencia, etcétera, ¿no? El grito tradicional por parte de la presidencia municipal. ¿Lo vamos a vivir este 15 de septiembre? Este 15 vamos a estar ahí, sí. Sí, tenemos ya algunos años haciéndolo. Nos hacen el favor de invitarnos de la presidencia y nosotros escoltamos al presidente municipal en turno. Sí. Y algunas otras actividades de orden particular que nos contratan para hacer este interactivo con la gente del grito de independencia. ¿No? Y total que tenemos agenda llena el 15. Ese día no hay función en Sol y Luna, pero los demás, ahí estaremos. Pues espero que la audiencia se interese en ir y pues que previamente compre su boleto. ¿Dónde lo podrían conseguir? Ahí mismo, en Teatro Sol y Luna, ubicado en Madero 117. Y en redes sociales. Pues, y en redes sociales pueden reportarse ahí. Hay un teléfono que en este momento, ahorita se los doy, hay un teléfono donde pueden hacer reservaciones y ahí preguntar información. Sí. Y ya ahí les dan y ahí costos, pues les dan costos, fechas, etcétera. Y lugares. Es el 4421 25 57 05. Así es. Muy bien. Roberto, pues probablemente se extienda a octubre, estén pendientes. Es posible, sí, es posible. Nosotros les avisamos por medio de redes. Recuérdanos el nombre de la obra. Se llama Fuego de Gloria y es en el Teatro Sol y Luna. Pues muy bien, pues ahí pueden ver a Roberto y a 25 más actores de ese calibre en escena. Así es, ahí estaremos, con el gusto de recibirlos, sí, claro. Y pues es toda una gran historia, te agradezco que nos hayas contado, que hayas abierto toda pues toda tu experiencia, y gracias. Esa es la intención del programa, conocer la actividad, cómo la desarrolla una persona desde su propia situación. Sí, claro. Y cómo desarrollas pues esta parte actoral, y porque seguramente otros artistas la han hecho diferente. Lo interesante es que existe un objetivo y cómo cada quien puede ir tras él. Claro que sí, por supuesto, siempre se puede y hay que soñar. Exacto. Siempre hay que soñar, creo que es eso. A veces me pregunto de dónde vienen tantas cosas bonitas para mi carrera. La verdad es que nunca las he buscado. Pero sí, también si somos honestos, sí, de repente sueñas con algunas cosas y se vienen a la realidad, y eso es maravilloso, ¿no? Entonces sí, yo muy agradecido con la vida, todo lo que ha pasado. Y así es como lo dices, de repente se cierra una puerta y de repente la misma puerta se abre. Sí, así es. Y probablemente se vuelva a cerrar. Y es no friquearnos con nada de eso, simplemente pues seguir adelante, dejar que fluya.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, siempre hay algo Sí. que hacer, es importante, ¿no? Esta parte de ya se acabó la vida, o de ya no tengo que hacer, o ya no, ahora qué voy a hacer, no, hombre. Es como lo dijiste, como Sí. comenzamos la entrevista, después incluso hay papeles que se tienen que representar por una persona mayor y seguramente buscan gente con experiencia o lo Sí. que sea y pues, se da otra oportunidad. Sí, eso es Todo el tiempo. de parte de las virtudes de esta carrera, ¿no? Que Sí. siempre habrá un personaje para ti. Ujú. Eso es algo importante porque lo que hay que hacer es estar siempre vigente, vital, preparado, es tratar de cuidarte, estar sano. Tiene su chiste, no es nada más ir ahí a hacer el numerito. Tiene su, como todas las actividades, todas las carreras, hay que estar preparándose, hay que estar haciendo talleres, cursos, siempre. Entonces, yo esta carrera, digo, hay la licenciatura en actuación Sí. y mucho más. Ujú. Pero yo me lo encontré en la vida y Sí. cuando vi que se trataba de una carrera Ujú. Ujú. hecha y derecha formal, que ya me producía ingresos, entonces lo asumes con responsabilidad y empiezas a prepararte, ¿no? Entonces hace muchos años que empecé a buscar talleres, cursos, y estar preparado porque lógicamente como en todas las Y actividades... conoces a grandes personas, el que te da el curso, por ejemplo, ¿no? Siempre son como que gente. Sí, por supuesto, es gente muy preparada, sí, por supuesto, sí. Que O sea, ya para por ahí ser- ya valió la pena. Para ser un académico de la actuación hay que prepararse, ¿no? Porque Sí. pareciera como que es muy sencillito, pero no. Ujú. Tiene sus bemoles, entonces Ujú. sí es muy apasionante conocer a estas personas y cuando terminas un curso o un taller, volteas hacia atrás y dices, ¿cuánto aprendí, no? En tan poco tiempo. Entonces siempre hay que buscarle. Qué Siempre, sí. Él es Roberto Leiva y pues si quieren conocer su actuación en este mes de septiembre puede ser en el Teatro Sol y Luna con Fuego de Gloria. Ahí Y está. pues continúen, probablemente puede ser que en octubre también sea y síganlo en sus redes sociales y pues si las tienes. Sí, por supuesto que sí, Sí. Roberto Leiva en Facebook y en Instagram, Roberto Leiva. Y lo padre Velázquez. de las redes es que ahí también te pueden mandar un mensajito, Por supuesto que felicitación, sí, con mucho lo gusto. que Sí, sea, claro que sí, ahí estamos a la orden. y ya le puedes informar a las personas. Claro que lo sí. sea. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Roberto, por Al este contrario. tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto, muchas Hasta luego. gracias. Marca Propia, todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Hasta la próxima.